contacto entre hermanos, siendo miembros de la familia del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias al hermano Humberto también que me ha invitado y gracias a ustedes, hermanos, por abrir las puertas de su casa para llegar con la palabra del Señor. El fruto del Espíritu, magnífico tema. Gracias al Señor porque dejó esta descripción de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, a lo que todo cristiano debe alcanzar y desarrollar en su vida. Ya han estado estudiando acerca de estas virtudes, estas cualidades que componen el fruto del Espíritu previas. Vamos nuevamente a leerla en Gálatas capítulo 5. Acompáñenme, abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5, ahí el versículo 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me fue asignado el tema de la paciencia y tal vez Humberto me lo asignó porque él ha tenido mucha paciencia conmigo durante mucho tiempo. Así que a lo mejor quiso vengarse de mí en ese sentido. Hermano, hable de la paciencia. Y bueno, a lo mejor tuvo que ser por eso, pero no se crean, hermanos, es una broma. En realidad es un tema bíblico, es un tema que todos necesitamos todos los días, porque todos los días necesitamos paciencia con nosotros, paciencia con la familia, paciencia con los compañeros de trabajo, paciencia con los patrones, paciencia con las dificultades y las vicisitudes y los problemas de la vida, paciencia con la esposa, con el esposo, paciencia con Dios incluso, hermanos. Hay que tener paciencia. Así que la paciencia nos es necesaria. Dice la Escritura, os es necesaria la paciencia. Quiero invitarlos, hermanos, a estudiar en el libro de Santiago, en el capítulo 5, sobre este fruto del Espíritu, la paciencia, y cómo obtener la paciencia. Así que vamos todos, hermanos, acompáñenme a Santiago, capítulo 5, en especial versículo 7 en adelante. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Pero antes de comenzar a leer estos versículos, preguntémonos un poco cómo reaccionamos en general las personas de este mundo cuando vemos una injusticia en general. Por ejemplo, cuando no se pagan los salarios. Cuando, por ejemplo, no se condena a un criminal que se lo merece. Cuando a los pobres se les trata mal o injustamente. Cuando se discriminan las minorías. O cuando alguien de peor conducta, tal vez que la que nosotros estamos teniendo, nos critica y murmura. Generalmente las reacciones son diversas: enojo, maldición, deseos de venganza. ¿Sí? Muchas personas salen a protestar y a demandar el cumplimiento de sus derechos. Generalmente se quiere responder con la misma piedra o con la misma moneda o peor. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿nos enseña el Señor a reaccionar así? ¿Sí? Dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestra, eh, nuestra pasión de querer que se haga justicia frente a lo que consideramos que se debe de hacer. Fácilmente podemos responder que si es justo, entonces sí. Ahora bien, necesitamos preguntarle a Dios si es correcto eso, ¿sí? Y a lo mejor podamos encontrar una respuesta diferente. A lo mejor la respuesta es no. Él tiene tal vez algo mejor para nosotros que exigir nuestros derechos. Y por eso debemos siempre ir a su voluntad para comprobarlo. Así que en esta lección me he propuesto hablarles de ese mejor camino que el Señor quiere para nosotros
en vez de la justicia vengativa, ¿sí? O el querer que se cumplan nuestros derechos. Y varios puntos vamos a analizar sobre la paciencia. La medida de la paciencia, con quiénes tener la paciencia y de qué manera tener la paciencia. Vamos entonces en esta porción de la escritura a analizar esos tres puntos importantes. La medida de la paciencia, ¿sí? Los recipientes de nuestra paciencia o con quiénes tener la paciencia y de qué manera. El primer versículo, el 7, nos va a hablar acerca de la medida de la paciencia. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo primero que nos dice Santiago es que necesitamos tener paciencia. La paciencia es aquella capacidad de soportar en medio de las dificultades sin desmayar. Eso es la paciencia. Soportar sin desmayar. Sean las adversidades de la vida, ya sean las personas, ya sea el propio Dios, como dijimos ahora. Es fácil, dicen los Guaymí, allá en Panamá, una etnia, ñácare, para decir no. No es fácil tener paciencia, ¿sí? Porque nuestros sentimientos exigen o demandan ira, demandan venganza. Cuando se trata de la violación de nuestros derechos o lo que consideramos nosotros que tenemos, como mínimo que me respeten, como mínimo tengo dignidad, tengo honor, por favor, necesito respeto. Y entonces inmediatamente nos damos por vencidos con el tema de esperar, con el tema de la paciencia y sencillamente exigimos que nos pidan perdón, exigimos aclaración, exigimos explicación y respuesta. Pero aquí dice Santiago que la medida de la paciencia es hasta la venida del Señor. Mire lo que dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué estaba pensando Santiago con esto? ¿Sí? Nosotros necesitamos justicia aquí en la tierra, aquí en mi vida, esta semana, hoy mismo si es posible, en este instante. Bueno, eso es lo que nuestro corazón demanda, nuestra mente racional demanda. Pero el Señor quiere que haya una transformación en nosotros, con conocimiento y razón. Necesitamos saber que necesitamos ser pacientes hasta la venida del Señor. El concepto de la palabra venida es la aparición de Cristo, efectivamente. Cuando Él aparezca, todos los males, todas las injusticias serán arreglados de una manera efectiva, de una manera perfecta. Acompáñeme para justificar y sustentar este pensamiento en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, sin cerrar allá en Santiago. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿No se está diciendo esto? Dios no está dejando de reconocer, amados hermanos, que nosotros merecemos justicia, de que en ocasiones tenemos la razón, de que necesitamos que nuestros derechos se cumplan. Lo que no está diciendo el Señor es en nuestro tiempo. Lo que está diciendo el Señor es que hay un tiempo para eso. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo. Y a vosotros que sois atribulados, la palabra tribulación significa presiones de la vida. Y son diversas. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Ya quisiéramos hoy. Ya quisiéramos mañana.
Ya quisiéramos esta semana, ya quisiéramos que este asunto que nos está teniendo confinados se resuelva lo antes posible. El hombre lo quiere para lo más antes posible. Necesitamos reunirnos, necesitamos trabajar, necesitamos hacer nuestras vidas, visitar a la familia, necesitamos volver a la normalidad. Pero dice ahí, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Las justicias y el cumplimiento de nuestros derechos se van a cumplir el día que el Señor Jesucristo venga. También acompáñeme en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que esperar en el Señor para que Él nos haga justicia, porque Él lo sabe todo. Y Él hace justicia también con misericordia, y su justicia es perfecta. No tomar la justicia por nuestras propias manos, porque eso sería venganza. ¿Sí? Por eso no debemos confundir justicia con venganza. Son dos cosas distintas. El Señor Jesús nos dio un ejemplo de cómo esperar sin desmayar, cómo tener paciencia. En Lucas 18, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 y los siguientes, dice, Lucas 18, 1 y versículos siguientes. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso tiene que ver con la paciencia. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La viuda no tomó por su propia mano venganza de su adversario, ni tampoco escogió un tiempo para hacerlo. Ella fue a pedirle al juez y sencillamente se dedicó a esperar. Eso es paciencia. ¿Sí? Paciencia es confiar que el Señor va a hacer por sus hijos lo mejor. La pregunta es, ¿tenemos esta clase de paciencia? ¿Tenemos esta capacidad de esperar? Pues deberíamos procurarla tener. Y ese es el propósito de estos estudios, hermanos. No llenarnos de información. No decir, qué bonito que predica el hermano o qué buen estudio. No, la palabra tiene el propósito de ejercer un cambio en nosotros. ¿Hasta cuándo el cristiano debe ejercer la paciencia? ¿Cuál es la medida de la paciencia? Dice, hasta que nuestro Dios quiera. Usted dedíquese a ponerlo en oración. Hay alguien que está murmurando de usted. Hay un compañero de trabajo que le hace la vida imposible. Hay un familiar que está hablando mal. Hay una enfermedad que lo está tocando fuertemente. Hay una situación económica grave. Póngalo en oración y espere en el Señor. ¿Sí? Debemos esperar por el cumplimiento de nuestros derechos hasta que el Señor quiera. Para eso somos sus hijos ahora. Para eso nos hemos puesto en las manos del Señor. Para eso nos hemos convertido en cristianos, para que Él sea ahora nuestro Padre y tenga cuidado de nosotros. Y si eso significa hasta que el Señor Jesús aparezca por segunda vez, pues esa debe de ser la medida de la paciencia. Ahora bien, volviendo a Santiago,
sobre la paciencia, vamos a ver con quiénes debemos tener paciencia. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versículo 7 hasta el 11. Vuelvo a leer el 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, para que la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bien, aquí hay varias personas con quien nosotros debemos tener paciencia. Número 1, versículo 7 y versículo 8 identifican a Dios. Debemos tener paciencia con Dios. ¿Qué significa esto? Debemos aprender a estar contentos con lo que Dios nos da. A veces queremos un poco más y el Señor no nos lo da, o a veces nos lo da, o a veces no nos contesta. Necesitamos tener paciencia con Dios. Acompáñeme al Salmo 37 en el Antiguo Testamento. Salmo número 37, verso 7. Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sí? Es posible que empieces un trabajo desde abajo y empieces a escalar y ya ahora eres un administrador. Pero de pronto una persona que vino después de ti y de pronto subió más alto y ahora es gerente. Y tú queriendo esa posición y pidiéndola, dice, espera en el Señor. Y no te alteres porque otros prosperan más rápido que tú. Deja esa sabiduría al mundo. La paciencia de Dios, o la paciencia que Dios quiere que tengamos, es esperar en Él. ¿Sí? Comparemos también este pensamiento con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, tenemos sustento y abrigo. Pues hermano, tenemos internet, imagínense. Eso hace 10 años no era una necesidad esencial. Era un lujo. Hace unos 10 años aproximadamente. Hoy es una necesidad esencial, ahorita que estamos en tiempos de pandemia. Pero tenemos internet, tenemos para pagar datos. Dios nos ha dado mucho, hermanos. ¿Sí? Nos ha dado alimento, sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Incluso nos ha dado un poco más que el sustento y el abrigo, hermanos. Yo en lo personal tengo un poco más que el sustento y el abrigo. Con eso debo de estar contento. Y lo demás que necesito, espero en el Señor. ¿Sí? Él sabe lo mejor que es para nosotros y sabe cuándo dárnoslo. ¿Sí? En 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos, ¿sí? Incluso en lo espiritual, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estemos contentos con ellas. Debemos ser pacientes con Dios. Y debemos ser pacientes con Dios porque Él es paciente con nosotros. ¿Sí? En el libro de Lamentaciones, también allá en el Antiguo Testamento, las Lamentaciones de Jeremías,
En el número 3, Lamentaciones 3, verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay muchos otros pasajes, hermanos, que nos enseñan que Dios también es muy paciente con nosotros. Uno de ellos es 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es la primera persona con quien nosotros debemos desarrollar y practicar la paciencia es con Dios. La segunda es con el prójimo. Volviendo a Santiago, capítulo 5, versículo 9 al 11. Santiago 5, 9 al 11. Ya leímos, volvamos a leer, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el Señor, en el nombre del Señor. Los profetas son puestos aquí como un ejemplo de paciencia con el prójimo. Recordemos a Jeremías. Jeremías fue muy paciente. Según los estudiosos, los colegiados, los eruditos, dicen que Jeremías predicó 40 años y nadie se arrepintió durante ese tiempo. Yo me hubiera dado por vencido, hermanos. ¿Sí? Los predicadores queremos resultados, queremos bautismos, queremos cambios, restauraciones. 40 años y nadie se convirtió. En ese momento hubiéramos catalogado a Jeremías como un predicador fracasado, un mal predicador. Hoy en día no diríamos eso, porque entendemos el tiempo en el que él vivió y también el resultado que fue después de su muerte. Notemos, hermanos, la paciencia que tenía Jeremías. Jeremías 6, porque aquí Santiago citó a los profetas, la paciencia de los profetas con el prójimo. Dice Jeremías 6, 16 y 17. Las palabras de Jeremías al pueblo de Dios eran: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La respuesta del pueblo: no andaremos. Es sinvergüenzas. ¿Cómo es posible que uno le predique algo a alguien y que alguien me diga, yo no voy a hacer eso que usted está diciendo? No andaremos, le dijeron a Jeremías, que traía la palabra del Señor. Y luego el versículo 17, Jeremías 6, 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. No, yo me hubiera dado por vencido. Yo me iba por otra parte. No hubiera seguido predicándole a este pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón. Pero él continuó. Y las vicisitudes que le tocó pasar a Jeremías fueron tremendas. ¿Sí? Tenemos como ejemplo a los profetas. El Señor Jesús, en Mateo 5, habla de que al tener paciencia de los demás, somos bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero, ¿qué clase de paciencia con el prójimo debo tener? Bueno, es una paciencia también que necesita calidad. Porque Santiago dice, ahí en Santiago 5, ¿cuál es la paciencia que debo tener con el prójimo? Dice, no os quejéis unos contra otros. Porque uno puede decir, necesito tener paciencia con este. ¡Qué pereza! Decimos en Colombia. Sí. Ay, no. Yo no voy a tener paciencia con ese. Ay, no. ¿Qué más me toca?
me toca que tener paciencia. ¿Qué más si soy cristiano? Eso es resignación en vez de paciencia. No confundamos las cosas, ¿sí? Me tocaba adorar con esta persona, esta congregación. Y aquí está toda mi familia. Otra congregación me queda muy lejos. No, me toca aguantar, tener paciencia. Eso no es paciencia. Paciencia es evitar las quejas, ¿sí? Entonces, ese es el estándar, el nivel, la calidad de paciencia. Tener paciencia con el otro sin quejarnos, ¿sí? Necesitamos aprender a lidiar con paciencia las imperfecciones y defectos de los demás, ¿sí? Hay hermanos, por ejemplo, que cuando dan la cena se extienden mucho y hay otros que la dan rápido. Otros oran las oraciones largas, como de 10 minutos o 15 minutos por una cosita que pedimos, y hay otros que la hacen poquito, ¿no? Hermanos que les encantan los anuncios, decir un montón de cosas, y hay otros que les gusta hacer muy concretos y breves. Somos diferentes, ¿sí? Y a algunos les gusta de una manera y a otros les gusta de otra. Aprendamos a lidiar con estos asuntos de carácter y de personalidad que de ellos nacen grandes crisis, problemas y conflictos entre los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Uy, aquí hay mucha tela que cortar, hermanos, en este versículo, porque eso es lo que nos pasa muchas veces en las reuniones, en el trato los unos con los otros. Somos muy diferentes, ¿sí? No hay ningún mérito en llevarme bien con los que se parecen a mí. El mérito está en llevarme bien con los que son diferentes a mí. Ese es el mérito. Como dice el Señor en su palabra, si yo saludo solamente a los que me saludan y amo solamente a los que amo, o a los que me aman, perdón, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso los publicanos? ¿No hacen eso la gente del mundo? No, la diferencia del cristiano es que nos llevamos bien con los que son diferentes a nosotros, con los que tal vez no encajan en el ideal y prototipo de persona que yo quiero. Y dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Necesitamos adquirir esas dos virtudes también para que nuestra paciencia sea madura, para que nuestra paciencia sea perfecta, humildad y mansedumbre. Y luego soportarnos con paciencia. ¿Sí? Recuerden, hasta la venida del Señor, sin quejarnos los unos a los otros. Y dice, en amor. El amor que es la cualidad y el camino que busca el beneficio del otro. Si podríamos sintetizar la definición del amor, ¿sí? Recordemos 1 Corintios 13:4 sobre la definición del amor. El amor todo lo soporta. Y hay hermanos que hablan muy duro, hay hermanos que hablan pasito, hay hermanos muy dramáticos para decir las cosas, hay otros que son muy concretos. Somos diferentes. En eso está la belleza de la iglesia del Señor, hermanos, que hay mucha diversidad de carácter, diversidad de dones. Hay hermanos que les gusta estar en todo y hay hermanos que les gusta estar en algunas cosas. Amémonos, hermanos, sin quejarnos los unos de los otros, ¿sí? Y esperar, si hay algo que un recién convertido, una persona que es nueva en Cristo, eh, recordémonos cuando éramos nosotros, cuando comenzamos a seguir al Señor. No éramos perfectos, no éramos lo que somos ahora. Y a veces somos demasiado exigentes con los recién convertidos, como si nosotros hubiéramos cambiado y hubiéramos sido lo que somos ahora a partir de ese momento. No nos ha tomado mucho tiempo, a mí me ha tomado muchos años ser lo que soy ahora y todavía me falta mucho. Entonces también debo tener la misma consideración y paciencia con los que recién que están comenzando. ¿No les parece, hermanos? ¿Cierto? Necesitamos paciencia, paciencia los unos con los otros. Paciencia con las personas que todavía no obedecen el Evangelio, ¿sí? Allá en segunda de Timoteo 2,
Versículo 24 y 26. 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay que tener paciencia con la gente del mundo, la gente que nos visita a nuestros servicios, nuestros familiares que todavía no conocen al Señor. A algunos les toma más tiempo que a otros, ¿sí? A mí me tocó en una ocasión estudiar un año con una hermana en Argentina. Ella había sido 40 años adventista y cada 8 días que nos visitaba me sacaba Mateo 5:17. No he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Que todavía que había que obedecer ciertas cosas de la ley. Entonces yo paraba un poquito el servicio, en la predicación, y durante un momentico le volví a explicar. Y seguía. Y hay algunos hermanos, hermano, ¿hasta cuándo usted va a permitir que esa señora nos siga interrumpiendo la predicación? En la predicación no, era el estudio, porque ella es muy respetuosa en la adoración, pero el estudio, siempre sacaba ese versículo. Y hermanos, por un alma tenemos que tener paciencia. Y al año se bautizó. Y aún por un tiempo todavía siguió, hermanos, con ese tema de Mateo 5:17. Y yo decía, yo tengo que, a mí me molestaba, yo le soy sincero, me molestaba, claro que me molestaba, me molestaba mucho. Y en la semana iba a la casa de ella a estudiar y todo, pero la hermana tenía 80 años también en ese momento. También se sumaba el tema de la edad, pero se convirtió, hermanos. Y hasta que finalmente yo oré por ella y seguimos, hasta que finalmente no volvió a hablar del tema, ¿sí? No volvió a decir lo mismo. Hay personas así en la iglesia del Señor, ustedes conocen, todos conocemos personas, ¿verdad? Que hasta de pronto nosotros somos uno de ellos, con quienes otros están teniendo paciencia. Y bueno, así es esto, mis amados hermanos. Hay que tener paciencia con Dios, con el prójimo y con las tribulaciones. Recuerden lo que dije acerca de las tribulaciones. Las tribulaciones son las presiones de la vida. Nosotros no utilizamos comúnmente esa palabra tribulación, sino en la iglesia o en las lecturas bíblicas, pero significa presiones de la vida. Vamos a leer versículo 11. Volvamos a Santiago 5. Santiago 5, Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Las tribulaciones, las presiones de la vida producen paciencia. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Obviamente esto no debe ser obligado ni ejercido. Vamos a poner a sufrir a la iglesia para que tenga paciencia. No, eso no es el sentido. El sentido es que de una manera natural, de una manera eh, normal, ¿sí? Cuando se presentan las presiones de la vida, como en el caso de Job, que es el ejemplo que está citando el apóstol Pablo aquí, ya sea por tentaciones de Satanás, ya sea por culpabilidad de otros. Bueno, hay muchas causas del sufrimiento, pero dice aquí que las tribulaciones producen paciencia, ¿sí? Y la paciencia a su vez va a producir un carácter aprobado, dice el versículo 4, nuevamente en Romanos 5:4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esa palabra prueba ahí es carácter aprobado y a su vez produce esperanza. Así que gracias a Dios por las tribulaciones. No queremos pasar por ellas. Es muy duro sufrir, muy duro el dolor, la preocupación. Pero en los cristianos hay otro asunto diferente, que es el conocimiento que tenemos sobre las cosas que van a venir. Entonces, el mundo generalmente reacciona quejándose. ¿Hasta cuándo va a ser esta pandemia? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no hacen nada? Y empiezan los chismes, no, que es que esto es una cosa del gobierno, que son las tecnologías 5G, que eso es una cuestión y empiezan a desesperarse, a generar
falsas expectativas y complots y un montón de situaciones y pensamos que YouTube, todo lo que está en YouTube es verdad, todo lo que dice Facebook es verdad, y entonces empezamos a creer en los jarabes y en los remedios que están saliendo, y entonces nos tomamos todas esas cosas y le decimos, porque sí que somos buenos, hermanos, para recetar, eso somos muy buenos. Somos una cultura que pensamos que descubrimos el agua tibia, ¿sí? No, yo descubrí el agua tibia y entonces nos desesperamos porque obviamente nunca habíamos vivido esto en esta generación y ya queremos salir, ya queremos ir a trabajar, ya queremos hacer nuestras cosas, visitar a la familia y empezamos a lamentarnos y a desesperarnos como el mundo lo hace. Pero los cristianos no deben reaccionar así. Los cristianos deben tener paciencia, esperar en el Señor. Si estamos orando por esto, entonces dejemos que Dios termine con esto, hermanos, y en su tiempo lo hará. Hagamos lo esencial. Tenemos que ir a comprar algunos alimentos, trabajar, arriesgarnos en algunas cosas seguramente, pero no nos desesperemos. Finalmente, hermanos, vamos a ver la manera de la paciencia. Volvamos a Santiago, capítulo 5, versículos 12 al 16. La manera de la paciencia. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos? Eso es lo que se refiere a este punto. Lo que debemos hacer mientras esperamos. ¿Sí? Versículo 12, primeramente dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Primeramente, el primer consejo que debemos tener cuando esperamos. Debemos hacer silencio. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nuestra paciencia y fe deben demostrar que no hablamos mal de la cuenta, ¿sí? Ni dudas y menos maldiciones, ¿sí? Así que cuando no se tiene lo que se quiere, generalmente lo que se trata de hacer es maldecir a Dios. La mujer de Job perdió la paciencia y le dijo, allá en Job 2:9, aún retienes tu integridad, estando a punto de morir. Maldice a Dios y muérete. Qué bellecita de mujer, ¿cierto? Qué consejito. ¿Quién le recibe una bebida a esta mujer? No, perdió la paciencia. Una persona que pierde la paciencia es peligrosa, peligrosísima, hermano. Entonces, generalmente es lo que pasa, ¿sí? O también sucede que al perder la paciencia se maldicen a las personas. Marcos capítulo 14, versículo 71. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro perdió la paciencia y comenzó a decirse una que otra mala palabra. ¿Sí? Perdió la paciencia. Déjeme en paz, déjeme en paz. Y ahí soltaba sus cosas, ¿verdad? Bueno, la lengua se sale de control cuando perdemos la paciencia. Hagamos silencio mientras esperamos. Evitemos el mal hablar. Número 1, primer consejo en la paciencia. Número 2, volvamos a Santiago 5:13. Mientras tenemos paciencia, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mientras esperamos, adoremos al Señor. Mientras el cristiano espera las respuestas de Dios, ora y canta alabanzas, como estamos haciendo hoy. Mientras pasa este tema de la pandemia, oramos, cantamos, escuchamos su palabra. No nos sumergimos en el mar de desesperanza, de duda y de desánimo. Al contrario, damos la gloria a Dios. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? No dejemos los cantos tampoco para el domingo y para el miércoles o para estas reuniones. No, hermanos, cantemos todo el tiempo, oremos todo el tiempo. ¿Sí? Ahí en el autobús, ahí mientras cocinan las hermanas, mientras estamos en el baño, ahí podemos cantar alabanzas al Señor.
mientras esperamos. Versículo 14 y 15. Tercer consejo mientras esperamos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Busque ayuda. Usted no está solo. Usted hace parte de la familia de Dios, que de hecho es bien grande. Mientras el cristiano espera en Dios, busque estar con gente espiritual. ¿Qué quiere Satanás? Que nos aislemos, que nos separemos. Yo soy el único que sufro. Nadie me entiende, nadie me quiere. No lo voy a decir a nadie. Y no, busquemos la familia de Dios. Hablemos con la familia de Dios. Hermanos, oren por mi vida. Estoy pasando por un momento difícil. Y cuando escuchamos a otros hermanos diciendo lo mismo, decimos, bueno, estamos solos, ¿ve? Estamos todos en una misma situación. Y podemos estar juntos, buscándonos, orando y buscando consejo. Versículo 16. Cuarto consejo. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aproveche para reconciliarse. En los momentos en que sufrimos, nuestro orgullo desciende. Se nos baja el indio un poquito. El orgullo y la soberbia por la aflicción. Entonces aprovechemos para, hey, bien con todo el mundo. Como dice en Romanos, que dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Voy a acordarme con quien estoy mal. Porque es muy importante incluso para adorar. Jesús dijo, si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Hay que irse a buscar, confesarse las ofensas unos a otros para que seamos sanados. Miramos, la paciencia trae grandes recompensas, ¿sí? Y ese va a ser ya para finalizar el último punto y un punto conclusivo. Los pacientes son bienaventurados, ya lo dijo el versículo 11, cuando dijo, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es decir, los pacientes son felices. Los pacientes conservan buenas relaciones, se las llevan bien con los demás. Proverbios capítulo 15, verso 18. Proverbios 15, 18. Las recompensas de la paciencia. Llevarnos bien con todos, o por lo menos con los que quieran. Proverbios 15, 18. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Sí, es un reconciliador, como Bernabé. También los pacientes van a obtener lo que desean. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aunque en el presente no lo obtengamos, bueno, tenemos la confianza de que ya sea en un rato, o mañana, o pasado mañana, o en el día del juicio final, ahí vamos a obtener lo que queremos, si somos pacientes. Y finalmente, el texto de esta noche con que quiero cerrar con broche de oro, si me lo permiten decir. Lucas 21, 19. Como última recompensa de la paciencia. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Nuestras almas al final se van a salvar si esperamos en el Señor, sin desmayar. Hermanos, la gran diferencia entre nosotros y el mundo que no conoce a Dios, en parte, tiene que ver con la capacidad de esperar, de no rendirnos ante el mal, de esperar de guardar sus mandamientos, aunque esto incluso nos lleve
o nos cueste nuestra propia vida. Sean pacientes, hermanos. Sean pacientes, como el Señor es paciente, y seremos recompensados. La paz del Señor esté con ustedes. Damos muchísimas gracias a nuestro Dios que nos permite hablar de este maravilloso tema como fruto del Espíritu Santo en nosotros. Creo que hemos podido ver la cantidad de cosas o en la cantidad de formas en las que uno necesita la paciencia. Y por supuesto, con el versículo final, pues, ¿cuál es el propósito de la paciencia? Ganar nuestras almas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por el fruto del Espíritu Santo manifestado en todas estas cosas, virtudes, cualidades maravillosas, Padre, que tú quieres que tengamos, que anhelamos tener, oh Padre, que te damos muchas gracias por ellas, porque todo lo que el Espíritu Santo produce es algo útil para nosotros vivir aquí, Padre, entre tanto estamos en este mundo. Gracias, Padre, por haber puesto en nosotros tu Santo Espíritu y porque Él lleva, Señor, en nuestra vida este fruto maravilloso que es práctico, Señor, que es para usarlo en cada momento, en cada día. Ayúdanos, Padre, a abundar en el fruto del Espíritu Santo, porque con este fruto, Padre, podemos ser vencedores. Te agradecemos por los hermanos, como en este caso Daniel, que nos ha enseñado en esta noche. Gracias por los que ya lo han hecho la semana pasada y los que lo harán en los días subsiguientes, si tú lo permites. Ayúdanos a entender y bendícenos más y más con el Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesucristo en quien agradecemos todas las cosas, Señor. Amén.